Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos al primer taller del programa de Obras Te Acompaña, ¿verdad? Titulado Estoy estresado. Quien lo va a impartir es Carlos Ovalle, es parte del equipo de Obras Te Acompaña, así que le doy la bienvenida a Carlos. Inmediatamente le doy la palabra para que pueda iniciar con el mismo. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Bueno, chicos, lo primero es saludarlos. Eh, Les cuento un poco cómo nace este taller, y es que frente a las encuestas que nosotros realizamos, tanto las que realizamos a los alumnos de primero como a los alumnos del año, el año pasado, a todos los alumnos de la universidad, nos dimos cuenta de que la respuesta sobre el estrés no era muy alta. O sea, nos estaban diciendo que no se estaban sintiendo tan estresados. Sin embargo, sí había mucha respuesta en aumentos de sensaciones físicas eh, negativas, ¿ya? Dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas para dormir. Entonces, desde ahí se nos creó la necesidad de construir este taller con la idea de que trabajemos en torno a saber qué es el estrés, a diferenciarlo de otras sensaciones, en realidad a diferenciarlo un poco y saber de qué se trata, saber también cómo podemos abordarlo y saber también, entre otras cosas, cuándo es necesario recurrir a alguien y pedir ayuda, que también es un elemento que es re importante en todos nosotros. Entonces, el taller ahora lo vamos a realizar de la siguiente forma, ¿ya? Porque si no nos podríamos alargar 5 horas, que tampoco sería la idea, porque quedaríamos todos cansados y a lo mejor quedarían más estresados estando 5 horas delante del computador escuchándome hablar. Entonces, la idea es que van a haber ciertas partes que son interactivas, donde nosotros vamos a ir, donde ustedes van a ir interaccionando, valga la redundancia, directamente conmigo, y otras partes donde yo les voy a ir contando ciertos elementos y voy a abrir momentos para que podamos hacer preguntas. ¿Les parece? Dicho eso, entonces, vamos a partir. Lo primero, el nombre del taller. Estoy estresado, porque es importante saber diferenciarlo, saber diferenciar en nosotros cuándo nos estresamos y qué es el estrés también. Por lo tanto, quiero que en la siguiente planilla que yo voy a abrirles de Menti, ustedes me respondan qué es para ustedes, en una palabra, el estrés, ¿ya? Así que déjenme un segundo para... Entonces, ahí por favor ustedes respóndanme qué es para ustedes el estrés. En una palabra, pónganme qué es el estrés para ustedes. Súper bien, efectivamente, presión, sí, una reacción biológica, absolutamente, es una reacción biológica, como todo en el ser humano. Un estado, nervio, presión. Alerta constante, dolor de estómago, preocupación, nervios. Efectivamente, todo lo que ustedes están poniendo engloba lo que es el estrés. Hay una parte, sin embargo, que es la central cuando nosotros hablamos de estrés, y tiene que ver con la alerta, ¿sí? Con la alerta de nuestro organismo y con la activación. Efectivamente, como alguno de ustedes puso, o varios de ustedes, en realidad fue más de uno, porque el Menti permite ver por el tamaño de la letra contra la respuesta de la respuesta, es una reacción biológica. El estrés no puede ser considerado ni bueno ni malo, por el contrario, es más positivo, es una respuesta adaptativa de nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace el estrés?
Efectivamente, lo que hace es activar nuestro organismo ante una situación y nos permite reaccionar de una forma más rápida a dicha situación. ¿Ya? Nos permite estar en alerta. El problema del estrés es cuando el estrés se vuelve crónico, cuando se mantiene mucho tiempo en el tiempo, valga la redundancia, y eso se podría decir que en ese momento el estrés se vuelve un estrés tóxico. ¿Ya? Cuando el estrés se vuelve tóxico, eso sucede porque las hormonas que liberan el estrés empiezan a causar deterioro en nuestro organismo. Y eso puede causar enfermedades, etcétera, lo vamos a ir viendo. Esto es importante porque había muchos de ustedes que decían que o lo daban, o lo daban relacionado con algún tipo de emoción. El estrés en sí mismo no es una emoción. ¿Ya? Yo no tengo la emoción del estrés. El estrés gatilla emociones, puede gatillar emociones. ¿Ya? Entonces es importante desde ahí que logramos comprender que el estrés por sí solo es un elemento que nos permite la adaptación y le ha permitido sobrevivir al ser humano durante mucho tiempo. Lo importante es ver cómo nosotros manejamos ese estrés y qué emociones o qué efectos son las que ese estrés está causando en nosotros. Una gran frase de Humberto Maturana, a quien desgraciadamente perdimos hace muy poco, y que la verdad logró sobrellevar bastante bien una vida muy larga. Yo creo que también, y probablemente por mucho de lo que él mismo ya conocía, ¿ya? Nosotros no podemos desconocer la biología si queremos comprender la vida psíquica humana, y no podemos desdeñar la vida psíquica si queremos comprender todas las dimensiones de nuestra dinámica biológica. Eso quiere decir que yo no puedo separar lo que es mi mente de lo que es mi cuerpo, de lo que es mi organismo, mi mente de lo que es mi cerebro, mi psiquis de lo que es la corporeidad de esa psiquis. Yo no puedo dejar de pensar en mí mismo como alguien que existe aparte de mi cuerpo. Yo necesito de este cuerpo para existir también, como un organismo completo. Ya no me voy a meter en concepciones del alma o cosas por el estilo, que puede tener que ver con ideas religiosas que también son súper viables y valiosas, por supuesto, ¿ya? Pero la idea acá es comprendernos como una totalidad, en este momento como un organismo completo. Ese organismo completo incluye nuestra biología. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estrés, tenemos que pensar en una reacción, ¿ya? Donde existen componentes emocionales, conductuales y fisiológicos por una hormona que se libera. La principal hormona, porque son varias en realidad, ¿sí? Pero una de las principales hormonas que podemos ver cuando existe o cuando se desarrolla el estrés, cuando nosotros nos estresamos, es el cortisol. Y el cortisol tiene, además de eso, hay otras como, por ejemplo, también se libera endorfinas, ya se liberan varias hormonas, pero una de las principales es el cortisol. Y el cortisol, una de las cosas que tiene es que mantenido en el tiempo, va a comenzar o puede comenzar a hacerle daño a nuestro organismo. El cortisol es tan poderoso que hay estudios que hablan de que es capaz de traspasar la placenta. ¿Ya? Al traspasar la placenta, puede hacerle daño a un feto dentro de la placenta humana. Eso significa que el cortisol es incluso capaz de pasar una de las mayores barreras que existe en el ser humano, la placenta. ¿Ya? La placenta es una barrera natural en el ser humano para proteger a nuestra descendencia. El cortisol es capaz incluso de pasarla si se mantiene en el tiempo. Sin embargo, como hablábamos recién, entonces, el estrés en sí mismo no es dañino en sí mismo, sin que se mantenga en el tiempo y sin que pueda devenir una emoción que lo vuelva además negativo. Y ahí es donde podemos hablar, por ejemplo, de la angustia. ¿Ya?
¿Podría decir algo aquí, por favor? Gabriel, vamos a dejar las preguntas para el final, pero dale, dale, cuéntame. Estaba, una vez estaba investigando y encontré que el estrés produce una inflamación dentro del cuerpo. Y había una hipótesis de que antes, cuando tú estabas dentro de una tribu, o sea, el hombre prehistórico, lo que pasaba era que tenía ahí un problema con alguien de la tribu, te podía llegar un hachazo mientras estabas durmiendo o cualquier otra cosa. Entonces lo que pasaba era que el cuerpo se inflama de manera que así combate mejor las infecciones. Y también había otra cosa más, que el estrés o sea, el cortisol en altas cantidades nos hace sentirnos que como que nos recuerda que tenemos que decirle a alguien más, porque igual es conveniente decirle a alguien dentro de tu tribu, oye, ¿sabes qué? Tengo mala con este, y entráis como una especie de, que es tu cómplice esta persona a quien se lo estáis diciendo, y como que te empezáis a desinflamar, a relajar, porque es como, tengo Sí, lo que necesito biológicamente, que sí. es esa compañía, esa protección. Y al final, esas reacciones que generaron el cortisol hoy fueron tan convenientes que siguen hoy en día y nos acompañan a todas partes. Y eso es como, por algo es tan relajante hablar con un psicólogo y que te escuchen. Sí, pero hay un Súper tema interesante. ahí hay un tema que es súper importante, Gabriel. Lo que pasa es que no es, eh, a ver, piensa la biología como como la biología de las interacciones sociales como un completo, como un conjunto. El estrés efectivamente crea inflamaciones. Por ejemplo, crea una inflamación que es muy común en el sistema digestivo, que hace que cuando tú comes no vayas al baño tan rápido y eso puede crear infecciones, ¿ya? Y problemas gástricos. Sin embargo, que era lo que tú me mencionabas recién, al tú tener contacto con gente, por ejemplo, al tú abrazar, ¿ya? Al tú estar en relación con un otro, tú creas oxitocina, que es la hormona del amor, de la felicidad, de las relaciones sociales, ¿ya? Y esa hormona hace que se desinflame lo que crea el estrés, por ejemplo. Entonces, es un todo, donde efectivamente, y estoy súper de acuerdo contigo y lo encuentro súper interesante además, porque efectivamente lo que pasa es que el estrés es súper adaptativo, pero necesita ser regulado con con otros elementos que tienen que ver con, que lo vamos a ver un poco más adelante ahora mismo, que tienen que ver con las relaciones sociales, que tienen que ver con el relacionarnos, con el conversar, por ejemplo, ustedes están en la universidad, ¿cierto? Y la universidad es súper importante, ustedes tienen que estudiar, tienen que rendir, pero no es lo único, ustedes necesitan de todas maneras lograr tener espacio para estar con sus amigos. Actualmente, más encima, estamos encerrados en una pandemia. Por eso han surgido y han empezado a subir todos estos elementos que muchos de ustedes están viendo que les suceden en el día a día, donde están estresándose, donde están sintiendo dolores de estómago, donde hay aumento de dolores de cabeza, donde están durmiendo más mal. Y es por lo mismo, es porque el estrés nosotros tenemos que regularlo con otros elementos. Y esos elementos son, voy a adelantarme un poco, pero son hacer ejercicio, son tener relaciones con gente querida, es abrazar, es conversar, es jugar computador con sus amigos, son las relaciones, ya que no podemos estar en el tú a tú, es un día quedar con sus amigos y juntarnos frente a una pantalla y conversar y saber cómo están. Eso, eso crea oxitocina en nuestro organismo y eso combate, no combate en realidad, porque no es un combate, eso regula, exacto, sopesa lo que crea el estrés, que es perdón, es el cortisol en este caso. ¿Ya? Así que es súper interesante. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, a lo que yo quería pasar es que el estrés, cuando se vuelve un estrés negativo, ¿ya? Cuando crea una emoción negativa, lo que hace es pasar, por ejemplo, a la angustia o la ansiedad.
¿ya? No sé si alguno de ustedes sabe o ha escuchado alguna vez la diferencia entre angustia y ansiedad. Yo creo que conocen los términos, no sé si lo han escuchado alguna vez. Angustia y ansiedad. A mí se me hace que la ansiedad es como, hay un problema y tú no sabes dónde está ese problema. Entonces como que te ataca desde todas partes. En cambio, la angustia es como algo que tú sabes que hiciste y es como, se podría decir que la angustia se parece más al miedo que la ansiedad al miedo. O sea, es como, o sea, van de la mano. O sea, son cosas que se parecen y las reacciones biológicas que están unidas a ellas se parecen, pero no son exactamente lo mismo. No, no son lo mismo, pero es por lo siguiente, mira, la ansiedad es cuando tú estás preocupado, por ejemplo, estás preocupado, sientes miedo, sientes nerviosismo, pero a nivel psíquico, está en la mente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú estás preocupado del futuro, estás preocupado de lo que va a pasar mañana, estás ansioso, estás nervioso, la prueba que viene, tu organismo no descansa, estás todo el rato con esta idea en la mente. Esa es la ansiedad. La angustia es cuando esa ansiedad se pasa al organismo. Cuando Ah, por empieza, eso es el dolor de la guata. por eso el dolor de la Ah, guata, el dolor de cabeza, las palpitaciones, ¿ya? o sea, en una hay estrés, pero el estrés, el cortisol puede afectar como a un órgano en específico, o sea, o a los nervios que tenemos como en la guatita y otros que tenemos en el mate. Efectivamente puede ser a nivel más psíquico o puede ser en el cuerpo Ah, completo. cuático, o sea, entonces como que aquí estáis saturado del cerebro y aquí estáis saturado como del cuerpo. Es que en la angustia es como un paso más, porque la angustia también va a estar en tu mente, va a estar en las dos partes. Ah, ya, en la angustia sería mente y cuerpo. Claro, En cambio, exacto. entonces, por La eso ansiedad, la ansiedad es menos agresiva porque, o debería ser menos agresiva porque se queda en la cabeza. no sé si es menos agresiva, es diferente, ¿ya? Pero claro, lo que pasa, por ejemplo, con la angustia es que si la angustia además se exacerba, te puede dar lo que se llaman crisis de angustia. Ah, ¿y podéis pasar de una crisis de angustia a pánico? ¿A una crisis de pánico? Sí. Ya, efectivamente, la diferencia que existe entre la crisis de angustia y la crisis de pánico en general, para muchos autores, porque suele confundirse, es la cantidad de veces que se repite. Entonces, cuando tú tienes una crisis de angustia una persona puede tenerla una o dos veces en la vida. Una crisis de pánico, las crisis de pánico van a ser recurrentes. Y en general con las crisis de pánico, si no logras controlarla, vas a tener que terminar yendo a un especialista Cuático, oh, qué que te, interesante. que te Y apoye, ¿ya? es súper interesante porque las personas le podemos agarrar miedo a cualquier cosa. Es increíble. Es como, Y eso es lo más interesante de esto, porque efectivamente, si te fijas, las reacciones estresantes, cuando tú te estresas, vas a reaccionar con estrés a diferentes estímulos. Nunca se ha podido, por supuesto, a ver, si yo te suelto un león enfrente, el 99% claro, de los seres humanos se van a estresar, por supuesto. ¿Ya? Pero como nosotros somos, el ser humano es un ser bastante complejo en muchos sentidos diferentes, especialmente en todo lo que tiene que ver con la construcción de su mente, no hay una claridad de que cierto elemento que sea estresor para mí vaya a ser estresor para Germán, para Daniel, para Gabriel o para la profesora Cristina. una pregunta, si yo como persona veo sí, muchas películas de terror o veo así como, de alguna manera voy como enseñándole a través de narrativa a mi cerebro varias situaciones, podría llegar yo o una persona cualquiera a de alguna manera como ejercitar, por así decirlo, esta sensibilidad que tenemos a casi cualquier cosa, o sea, porque es más fácil aterrizar las cosas cuando ya tenía ejemplos dentro de tu mente, por así decirlo. Sí, efectivamente, sí, sí. O tendría que ser muy bueno abstrayendo las cosas y llevarlas por buen camino. O sea, Pero ¿se podría entiende ser eso? capaz sí se entiende, podría ser capaz, o sea, incluso hay una forma de entrenamiento que tiene que ver con cuando tú tienes una fobia, por ejemplo, hay un tipo de terapia que lo que hace es aproximarte sucesivamente a esa fobia. Entonces, por ejemplo, tú le tienes fobia, no sé, a las arañas. Que Y lo veía que una película. haces,
claro, empiezas viendo una película de araña, que te va a causar fobia igual. Y Claro. cuando ya logres superar la película de araña, te pasan un peluchito de una araña. Y después cuando logras superar el peluche de araña, te pasan una araña chiquitita. Y así, hasta donde tú puedas dar. Y una Efectivamente se tarántula, y puede. después iría Spider-Man, y después ya no le diría miedo. Claro, exacto. Ah, qué bacán. Sí, en algún momento Germán se llamó. Sí, sí, se llamó terapia de shock, sí. Pero no, es que la terapia de shock, no exactamente, porque la terapia de shock lo que hace es enfrentarte al estímulo de inmediato. O sea, yo te agarro, te tiro un closet y te tiro la araña para adentro. Y sobrevive. Entonces es un poco choqueante. La otra es como más paulatina, ¿no? Por eso se llaman aproximaciones sucesivas, exacto. Exacto. Ya, bueno, entonces, ya que ya explicamos más o menos cómo era el tema de cómo era el tema de la ansiedad y la angustia, y qué pasa cuando nosotros tenemos crisis de angustia o crisis de ansiedad. Dame un segundo que quería responder. Profe, creo que se mutió. Está muteado. Me muteé sin querer porque tengo un problema con él. Gracias, Daniel, te pasaste. Yo seguía moviendo las manos y no. Entonces, lo que les decía recién. ¿Qué pasa con el tema? Le estaba explicando recién perdón, estaba diciendo recién que, entonces estaba muteado ahí, entonces no me escucharon la parte donde les decía que le estaba respondiendo a Valentina que la grabación va a quedar probablemente en el YouTube de obras, ¿ya? Así que de ahí lo van a poder sacar. Al final del taller vamos a ver les voy a dar los datos también del YouTube si es que no lo llegan a tener. Entonces, tenemos la angustia y tenemos la ansiedad, como lo que les explicaba recién. ¿Qué pasa cuando nos angustiamos en exceso? Recuerden lo que hablaba Maturana, no podemos separar lo que es la biología de lo que es la psique. Cuando yo me angustio en exceso, yo puedo empezar a respirar muy rápido, ¿cierto? Piensen cuando ustedes se angustian en exceso, empiezan a respirar rápido. Cuando empiezan a respirar muy rápido, sucede un efecto que se llama hiperventilación. No sé si lo han escuchado alguna vez. Hiperventilan. ¿Sí? Cuando ustedes hiperventilan, lo que pasa es que le meten más oxígeno de lo que ustedes deberían meterle a su organismo y cambian la proporción dióxido-oxígeno. Y eso crea que en una escalada demasiado profunda puedan terminar con una crisis de pánico, porque van a tener la sensación de que les va a dar un infarto, de que se pueden marear, pueden ver borroso, porque están respirando muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Ya? Recuerden que el estrés lo que hace es activar nuestro organismo. Y al nosotros angustiarnos, lo que hicimos fue empezar a respirar excesivamente rápido y le metimos mucho oxígeno a nuestro organismo nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tratar de equilibrar esto? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Cambiar la respiración y así cambiar el pH de la sangre. Y Y a ver cambiar qué otra, la oxigenación, efectivamente. sí, pues, a ver Tranquilizarnos. qué otra más cosa podría ser. La gente ¿se acuerdan? ¿No se han visto las películas que la gente respira dentro de una bolsa de papel? ¿Por qué? Eso me pone más nervioso. Pero Como resulta, es como, oh, ¿sí? como que esta es Pero una por supuesto, técnica, no quizás tiene, se no, lo tiene- vendí. no tienes que hacerlo mucho, o sea, tiene que ser unas 4 veces, pero también tiene una razón biológica. Cuando tú haces eso, es porque Menos tú oxígeno. cambiaste, tú tienes menos, acuérdate que tú metiste mucho oxígeno. Por lo tanto, al respirar dentro de una bolsa, tú lo que vas a hacer va a ser volver a respirar el dióxido que estás produciendo. Entonces vas a meter más dióxido.
Así que esa era el gran meollo del Ese, asunto. ese es el gran meollo del asunto. Lo que haces Ya, efectivamente es bueno. volver a intentar nivelar, valga la redundancia, los niveles de oxígeno, dióxido que tú deberías tener. Por ¿Y eso se se hace. podría simplemente aguantar la respiración? No, sería... no, porque aguantando la respiración tampoco estás consumiendo nada. No, yo creo que podría empeorar la situación aguantando la respiración. Es que yo lo he intentado. Hay unos ejercicios respiratorios de que te hiperventiláis, aumentáis harto el pH y como que lleváis a tu cuerpo a una hiperventilación controlada y luego aguantáis harto rato la respiración. O sea, Tiene un nombre. cuando estáis nerviosos, la aguantáis como 40 segundos, 50 Sí, segundos. tienes Pero que tener cuando te cuidado con empecé... eso porque es peligroso, ¿ya? Pero eso Sí, se sí, si te llama... hayan volado, sí. eso se llama... Se me olvidó el nombre. Experimento Respiración aleotrópica se llama eso. Eh, aleotrópica. sí. Pero tienes que tener cuidado con eso porque es peligroso, ¿ya? Hay gente que lo ocupa incluso como forma, efectivamente, como formas de meditación, pero es peligroso. Jugar con tu organismo en esas situaciones es peligroso. Y la razón por la que no te resultaría es porque en este caso tú no estás nervioso, tú no estás ansioso, tú no estás angustiado, Pero tú lo aprendiste a controlar, no está el componente angustia. El componente angustia te está haciendo respirar más rápido. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es calmarte, bajar la activación. es que siento que uno puede llegar a relajarse aún más de lo que ya está con ese ejercicio de respiración. Hay gente, yo no lo recomiendo, la verdad yo no recomiendo eh, la verdad no lo recomiendo porque es peligroso, excepto que tengas mucho control, que logres controlarlo muy bien. Hay gente que lo hace. En situaciones de angustia y de estrés, no es recomendable para Ya, nada. bueno. No, a mí una vez me pasó y me llegó a dar una parálisis. Claro, ¿Cómo? efectivamente, te pueden dar parálisis cuando tú, si tú hiperventilas en exceso, te puede dar una parálisis. ¿Sí? Se te puede paralizar la Sí, igual, cara, sí, sí, los músculos, igual o se sea, siente raro, sí. no, Pero, y se puede sentir mucho dolor. ponte Te tú, puede es que afectar. usted ubica Wim Hof, a ese, ya, de ahí saqué eso, de YouTube, Sí, valga la redundancia. cuidado con Eh, YouTube, sí, cuidado con pero es que YouTube. es bacán porque ese loco rompió como 23 récords mundiales y como que llegó al punto de aguantar 7 minutos la respiración, Sí, ¿cachai? Y uno aguanta como, hay gente que es excepcional. Aguantar tanto la respiración tampoco es pero recomendable en un ser humano. La cantidad de neuronas que matáis con eso. es que lo que pasa es que, es que sí, es como un reboot, yo creo que del mate. Es como que tú le decías a tu cuerpo, tú no tenés recursos para preocuparte, Sí, así que reiníciate. Y te reinicié, claro, relajado y todo, pero yo creo que matáis igual neuronas. sí, pues, matáis Sí, porque hartas neuronas. ese caballero no es extremadamente inteligente, tiene muy buen, o sea, tiene buen aguante para hartas cosas, pero quizá no todo es ganar, ganar. Entonces, Exacto. no creo. Yo creo que hay que mantener un equilibrio en la vida en general. Ahora también depende de lo que tú quieras y lo que te guste, también es cierto. Les traje, a ver, como hablábamos recién, hay muchos tipos de formas de respirar, ¿ya? En una crisis, lo recomendable va a ser siempre intentar controlar la respiración. Por lo tanto, les traje un tipo de respiración que va a ser la respiración diafragmática. Yo la encuentro bastante útil y bastante positiva y también bastante fácil de aprender a utilizar. Así que la vamos a ver para los que quieran ponerla en práctica en situaciones donde estén angustiados. Esta es un tipo de respiración que, por ejemplo, se da cuando las personas están con algún tipo de crisis de angustia. Recuerden que si alguna vez les llega a dar una crisis de angustia, tienen que intentar controlar su respiración, tienen que intentar respirar más lento y una de las cosas que también se aconseja es sacar el foco. ¿Ya? Una crisis de angustia generalmente tiene un foco, por ejemplo. Va a tener el foco o la idea de me voy a morir, aunque no haya un estímulo. ¿Ya? Una crisis de pánico lo que hace es crear una sensación corporal como si yo sintiera que en cualquier momento me voy a caer muerto, pero no hay un estímulo que me esté
dando que me esté indicando que yo podría llegar a morir. Por ejemplo, yo no es que tenga un camión que viene acelerándose a mí, no, pero yo siento eso, puedo estar en el metro, puedo estar en mi casa, puedo estar en cualquier parte. Entonces, salirse del foco también es importante. Lo que ustedes pueden hacer, si alguna vez les llega a pasar eso, es pedirle a alguien que les converse de cualquier cosa. Es empezar a contar cualquier cosa, es hablar de cualquier cosa para que ese foco se distraiga. Y por otro lado, intentar controlar la respiración. Al intentar controlar la respiración, van a bajar los niveles de activación del organismo y no van a llegar, de preferencia, a la situación de hiperventilar. ¿Qué se recomienda entonces? O sea, perdón, cuando en las situaciones de activación, bueno, esto ya lo vimos. Me adelanté. Esto, ahí. ¿Ya? Entonces, es importante respirar de forma lenta, regular y diafragmática. Y no excesivamente profunda, ¿ya? No, tampoco es la idea ahogarse con la misma respiración, sino que respirar de forma lenta, regular y profunda. ¿Qué significa diafragmática? ¿Ya? Significa que yo lo que voy a hacer es respirar desde... No me están viendo. Permiso, voy a bajar un poco la cámara para que me vean bien. Es respirar desde el estómago, hinchando el estómago y después pasando ese oxígeno para la parte baja de los pulmones. ¿Se entiende? ¿Por qué es esto? Porque la parte baja de los pulmones, nosotros generalmente respiramos de una forma más bien superficial. Por lo tanto, la parte baja de los pulmones es una parte donde no necesariamente, de forma frecuente, nosotros introducimos oxígeno. Al introducir oxígeno por la parte baja de los pulmones, lo que vamos a hacer es que la sangre se oxigene de mejor forma y ese oxígeno llegue mejor repartido a todo nuestro organismo. Lente regular y diafragmática. ¿Ya? Tienen que recordar esos tres elementos para la respiración diafragmática. Lenta, regular y diafragmática. ¿Cómo lo hacen entonces? La idea es que se pueden sentar cómodamente, ¿ya? Cerrar los ojos, colocar una mano sobre el abdomen, ¿ya? Ahí, sobre el abdomen, ¿sí? Con el dedo meñique justo encima del ombligo, acá, ¿ya? Inspirar por la nariz y expirar por la nariz o por la boca, ¿ya? Durante alrededor de 3-4 segundos. ¿Ven cómo se levanta? Se levanta mi mano, esa es la idea, ustedes sientan cómo se levanta la mano y traspasan el oxígeno hacia la parte inferior de los pulmones. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, van a estar introduciendo el oxígeno y van a estar repartiendo dicho oxígeno de una mejor forma en la sangre. Lo pueden hacer al principio si quieren acostados, pueden poner un libro también también se ocupa, yo creo que esto lo han visto en YouTube probablemente, que la gente pone un libro sobre el abdomen, ¿ya? Y ven efectivamente que estén respirando de forma adecuada porque el libro se va a subir y bajar, ¿ya? Entonces, la idea es que esto se vaya practicando de a poco en momentos de mayor relajo, por ejemplo, estando acostados en su cama, antes de dormir, háganlo antes de dormir y deberían empezar a dormir mejor. Si alguno de ustedes está con problemas de sueño, incluso si alguien no está con problemas de sueño. Disculpa, Javier, te estoy leyendo. Pasando. En el caso de que tú estés enfrente con una persona que le está dando, Javier, una crisis de pánico, la idea es que tú trates de tranquilizarlo, ¿ya? Trata siempre de calmarlo. Puedes tratar de empezar a respirar con él. Decirle, tranquilo, tranquilo, respira conmigo, mira. Concéntrate en mi respiración, respira, cálmate, respira conmigo, no hay nada que te vaya a hacer daño, es lo que la persona va a estar pensando en ese momento, y puedes intentar empezar a cambiarle el foco tú mismo. ¿Ya? Oye, cuéntame, ¿cómo te fue ayer en la salida que tuviste con tu amigo? Oye, cuéntame, ¿cómo te fue, cómo te ha ido cómo te fue no sé, cualquier cosa? ¿Sí? Cualquier cosa. Cualquier cosa que lo saque del tema, no le vayan a poner un tema más estresante, por supuesto, pero la idea es que ustedes lo acompañen y lo que pueden hacer es guiarlo. Comiencen a guiar su respiración para que no comience a hiperventilar. Eso es la mejor forma que puedes hacer con una persona que esté teniendo una crisis contigo.
Gabriel, cuéntame. Yo quería decir que no puede uno, o sea, yo veo así como esta respuesta de estrés, la veo como que uno es peleas o huyes, ¿cachai? O sea, yo pienso que muchas veces cuando uno está en un ataque de pánico o está con mucho estrés, uno se considera, se percibe a sí mismo como una víctima, incapaz de hacer algo por resolver su problema. Entonces yo, le, yo pienso, ¿por qué las personas no se ponen en una perspectiva de que son cazadores, por así decirlo? O sea, en vez de tú ser la víctima, tú intentar hacer algo por el problema, ¿cachai? Tú hacer algo, dividirlo y vencer. O sea, como hoy día escuché esa frase, o sea, divide y vencerás. Entonces yo digo, ¿por qué las personas no intentan, pues esto, darles valor, ¿cachai? O sea, obviamente después de que se le haya pasado el ataque de pánico, no le van a decir, tú, dale, sácale la chucha, no, o sea, pero me parece súper interesante esa idea, porque nosotros los seres humanos podemos ser cazadores o podemos ser presas. Entonces, en este mundo tan complejo es más fácil considerarse una presa, pero la gente también, concepto, subvalora, por así decirlo, su inteligencia. Muchas veces las personas son mucho más inteligentes de lo que piensan y empiezan a dividir los problemas y empiezan a ver que todo es más sencillo y que todo se puede avanzar. Y es como, y es extraño porque igual el estrés como que te hace más sensible a percibir más problemas. Entonces, si las personas de alguna manera pudieran controlar su estrés, entonces ya ven que están empezando a considerar problemas, no sé, vos, por ejemplo, me molesta su respiración, ¿cachai? Como estáis percibiendo un problema imaginario. Mm. Entonces, como empezar a controlar ese estrés, va a ser el cortisol, y considerarse como un cazador y no como una víctima. Entonces, tú empezás a solucionar problemas, porque para eso están en nuestra mente, para eso existen, para solucionar problemas, solo que nos abrumamos en este sistema que es tan complejo. Sí, sí, Entonces, efectivamente sí, tenemos que hacernos, es hacerse cargo, eso es hacerse cargo de uno mismo y de sus problemas, efectivamente, pero como decías tú mismo, no en el mismo momento en que la persona está con la crisis, porque si no, claro, Javier, en el caso de que la persona ya esté hiperventilando, puedes hacer lo que estoy diciendo yo, empezar a acompañarlo con la respiración, tratar de que tranquilice la respiración y también puedes optar por el tema de la bolsa de papel que explicaba recién. ¿Ya? Eso efectivamente va a ayudar al tema de la hiperventilación, pero tiene que calmar la respiración y tampoco tiene que quedarse con la bolsa de papel embutida respirando todo el rato a través de la bolsa de papel. ¿Ya? La idea es que respire unas 3, 4 veces la bolsa de papel y después tratar de tranquilizar la respiración, tratar de tranquilizar la respiración. ¿Ya? Eso lo va a empezar a calmar y empezar a explicarle que lo que está sintiendo no es real. ¿Ya? Que lo racionalice, que se dé cuenta que no es real. Eso puede servir ante una persona que ya está hiperventilando. ¿Respondo con eso tu pregunta, Javier? Súper. Ya, bueno, eso con la respiración diafragmática entonces. Traten de utilizarla, es muy útil, valga la redundancia, ¿ya? Es muy útil para situaciones de estrés, es muy útil para situaciones angustiosas. La idea es que primero se practique en situaciones normales, como les decía, pueden hacerlo antes de dormirse, comiencen a practicarlo antes de dormirse si quieren, acostados, después sentados, después ya lo pueden hacer cuando estén haciendo cosas. ¿Ya? Están practicando mientras están escribiendo, mientras están conversando, y se van a dar cuenta que es un tipo de respiración que sirve mucho para controlar situaciones durante la emergencia o cuando nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación que nos causa mucha angustia o mucho estrés. Por ejemplo, esto se recomienda, y los que han tenido el curso conmigo en trabajo de título, saben que es una de las cosas que yo muestro también, se recomienda antes de situaciones que nosotros sabemos que nos van a causar estrés. Por ejemplo, antes de hablar en público, si a alguno de ustedes les da susto de repente hablar en público o la angustia de hablar en público, practíquenla antes de hablar en público. Y también lo pueden hacer incluso durante, si ya lo aprendieron a hacerla bien, pueden hacerlo durante las situaciones estresantes. Así que se los recomiendo. ¿Ya? Y acabamos al último punto que quería que tocáramos en el taller, porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Y es directamente relacionado con lo que vimos al principio sobre el estrés y también sobre lo que conversaba contigo, Gabriel, al principio tú me hablabas del tema de las tribus.
y tiene que ver con la resiliencia, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos hecho algo que es bastante, que hemos repetido mucho, y es el tema de los superhéroes. ¿Sí? ¿Se han fijado que nosotros hemos puesto superhéroes en todas partes y que mandamos monitos con superhéroes? Y ojo, que no es porque nosotros nos creamos superhéroes, ni mucho menos. ¿Ya? Es una forma de decir que todos somos superhéroes y que ninguno de nosotros es superhéroe al mismo tiempo. El término resiliencia, que está súper utilizado, tiene que ver y parte más desde su carrera, más que de la mía. ¿Ya? Parte de la ingeniería. Y tiene que ver con la energía de deformación que puede recuperar un cuerpo deformado una vez que termina el esfuerzo que causa la deformación en un principio. Cuando se le aplica al ser humano, se refiere a que yo puedo enfrentar a ciertos seres humanos en ciertos momentos a mucho estrés, a una circunstancia muy compleja, y por alguna razón ese ser humano logra salir bien parado. Esto pasó, esto se empezó a investigar hace mucho tiempo porque se descubrió, hubieron unos orfanatos, es una historia bastante triste en realidad, hubieron unos orfanatos, creo, no estoy muy seguro de qué país era, así que no les quiero mentir ya, pero hubieron unos orfanatos en particular, en los que pasó lo siguiente. Se intervinieron estos orfanatos y se descubrió que la mayoría de los niños estaban absolutamente deprivados en términos tanto cognitivos, emocionales, estaban muy mal, porque habían recibido cuidados muy malos. ¿Ya? Pero se descubrió que algunos de estos niños, muy pocos, por alguna razón que nadie comprendía en esa época, no parecían haberse visto afectados por estos elementos. Entonces todo el mundo dijo, oh, ¿qué pasó? Realmente existen los superhombres. Existe el superhumano que puede con todo. Y se empezó a investigar más. Hasta que se descubrió que estos niños en particular, por alguna razón, por ejemplo, era el niño que justo una de las cuidadoras más cuidaba, el regalón. ¿Sí? Era justo el niño que la gente miraba y visitaba. Era el niño el que estimulaban. Era el niño el que le hablaban. Entonces nos dimos cuenta, nuestra visión, la psicología y la neurología también, y bueno, ustedes ya lo conversamos recién, hay un tema recíproco acá entre psiquis y cuerpo. Nos empezamos a dar cuenta, entonces, que habían ciertos elementos que protegen al ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de resiliencia en seres humanos, no podemos hablar de que existe un ser humano resiliente. No, eso no existe. El ser humano es resiliente en un momento en particular. Yo puedo ser resiliente ahora, hoy día, pero puedo no ser resiliente mañana. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que yo necesito que me estén acompañando para yo poder ser resiliente. Me acordé de un experimento súper cuático, que era como que había unos ratones y los metían dentro de unos vasos de agua. Y los ratones pasaban 15 minutos y se ahogaban. Pero en un momento, a un ratón, bueno, a unos ratones, cuando se estaban ahogando, los sacaron, los salvaron. Y los volvieron a meter, o sea, como después, los secaron, ¿cachai? Y los metieron de nuevo. Y pasaron de aguantar 15 minutos a, no me acuerdo, como 70 horas. Así. Wow. Y es como, ahí te das cuenta de qué es la resiliencia. O sea, no, o sea, dentro de los animales, o sea, ¿qué es la Sí, resiliencia? Es como saber que te van a, o sea, el ratón decía, me van a volver a sacar dentro de su mente. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Alguien, ¿qué viene después del dolor? ¿Qué viene claro, que después del sufrimiento? puede ser que en ese caso el ratón haya logrado controlar, claro, puede que haya aprendido de que no iba a morir y haya logrado controlar su propio nerviosismo, o se haya adaptado también a la situación. Sí, pues, Claro, esa es la cuestión, o sea, nosotros como seres humanos, si nos dan amor
y sabemos que aunque la estemos pasando mal, siempre vamos a tener a alguien ahí, Sí, exacto. vamos a aguantar. Eso O probablemente es uno de los principales elementos. como dicen todas las canciones de pop, así como, o todas las canciones así que dicen como, todo está mal hasta que llegaste tú. ¿Cachai? O sea, hasta llegaste tú y por Ahora, ti lo hago todo, así. Y esas ahora, Gabriel, personas, importante, el amor tampoco es lo único. ¿Ya? El amor ah, es claro, importante. las condiciones Las relaciones. físicas, si está siendo Exacto. torturada la persona por el sistema, olvídalo. La alimentación, Gabriel, es súper importante. Recuerda que no Y podemos dormir separar lo bien. que dormir bien es súper dorm- importante, Y, o efectivamente. sea, yo creo que igual podría, esta cosa en específico, el estrés, es súper importante hablar de cómo afecta quizás la soledad, o quizás muy complejo, pero por lo menos dormir bien. O sea, si Sí, tú duermes mal, tu mente se puede ir a la cresta, o sea, sí, literalmente. y efectivamente una de las cosas que más afecta el estrés es el dormir. Por lo tanto, el lograr recuperar una higiene del sueño, lograr recuperar un sueño profundo, un sueño duradero, es esencial. Es Y súper importante. y es exquisito, o sea, es algo grandioso porque la mente, o sea, el inconsciente, dicen que, no me acuerdo qué psicoanalista decía que durante el sueño era como una ventana al inconsciente. Y durante todo el sueño como que uno no estamos sanando, pero también hay muchos deseos que se cumplen dentro de estos sueños que no cachamos. O sea, la mente libera estrés, ¿cachai? Yo una vez Se me llama- di cuenta que se llaman estaba estresado pulsiones. porque quería ver a alguien, porque quería ver a alguien, y un día soñé con esa persona y el otro día me desperté así como, me siento más calmado, no sé por qué. O sea, y, y, Sí. y es increíble, el inconsciente ahí, no. Y dormir bien, o sea, despertáis mucho mejor. Dormir bien, 10 de 10 recomendadísimo. Si Aprendan a les dormir interesa, bien. si les interesa, un día podemos hacer un taller sobre el sueño y es Sí, bastante estaría interesante bueno. en realidad. Es súper interesante. Sí, Factores que pueden potenciar la resiliencia. Como les decía, relaciones interpersonales positivas. Chiquillos, yo sé que está de más decirlo, pero yo creo que muchos de los concomitantes que ustedes están viendo actualmente, que les suceden, ya, por ejemplo, lo que yo les decía recién, ¿y por qué elaboramos este taller? Porque nos dimos cuenta de que probablemente había muchos que no sabían lo que es realmente el estrés, ¿ya? O no lo estaban magnificando. Claro, como no sentían una sensación negativa, recuerden, una emoción negativa, recuerden que el estrés no necesariamente va relacionado con una emoción negativa. Eh, no se daban cuenta que el hecho de estar durmiendo mal, el hecho de estar con dolores de estómago, el hecho de estar con dolores de cabeza, lo más probable es que tuviera una fuerte relación con algún nivel de estrés. Que es normal en este momento que suframos todos un poco de estrés. Ya ha sido un cambio muy grande el que hemos tenido en el último año y medio ya. Un cambio brutal, grande, que estresa nuestros organismos. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos dos cosas. Primero, estar atentos a las señales que nos da nuestro organismo. Si nosotros empezamos a dormir mal, si nosotros empezamos con dolores recurrentes de cabeza, eso no es normal. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, para que no llegue a nada más. ¿Ya? Porque por un lado podría ser estrés, como también podría estar enfermo el estómago. O sea, tengo que hacerme cargo. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a descartar. Yo creo que el hecho de que muchos de ustedes hayan puntuado bastante alto en eh, dolores estomacales, en dormir mal, en mayor sensación de pesadez durante el último año y medio, no es casual. No creo que justo todos hayan empezado con problemas estomacales. Entonces, sería bastante raro. O sea, lo más probable es que eso responda efectivamente a una situación de mayor estrés. Por lo tanto, es importante hacernos cargo y estar constantemente monitoreándonos nosotros mismos y darnos cuenta cómo estamos. ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy físicamente? ¿Cómo estoy durmiendo? Preocuparme. Ah, uy, estoy durmiendo mal. Voy a acordarme de lo que me dijo el profesor en el taller y a lo mejor voy a empezar a practicar la respiración diafragmática antes de dormir a ver si me ayuda a dormir mejor. Por ejemplo, ¿ya? Hacerme cargo es súper importante. Y estos elementos son algunos de los elementos que también nos ayudan. Como les decía yo al principio,
Recuerden que el estrés tiene una razón física, ¿ya? Y tiene un desarrollo físico, que es la liberación de esta hormona, el cortisol. Por otro lado, tengo las relaciones interpersonales positivas, que ¿qué me entregan? Me entregan oxitocina, que sopesa justamente eso. Por lo tanto, el hecho de... Eso es algo que vamos a ver más adelante también probablemente en un taller que tiene que ver con la gestión de tiempo, ¿ya? La gestión de tiempo, saber gestionar adecuadamente mi tiempo. El saber gestionar adecuadamente mi tiempo tiene que posibilitarme también que no todo vaya a ser estudio, por ejemplo, o que no todo vaya a ser... No, chiquillos, ustedes tienen que ver a su amigo. Actualmente no los pueden ver, conéctense por cámara. Jueguen un juego de computador en la noche con sus amigos. Conéctense y, no sé, conéctense en la tarde. Recuerden que cualquier extremo siempre va a ser un error. Cualquier extremo siempre es un error. ¿Ya? Los extremos no son buenos. Pero conéctense en la noche y tómense una cerveza con sus amigos. Conversen con ellos. Pásenlo bien. Eso es importante, es muy importante. ¿Quieren rendir bien en la universidad? Esto también lo necesitan. ¿Ya? No solo estar todo el día preocupado de, oh, me va a ir mal en la prueba, me va a ir mal en la prueba. Es importante que ustedes gestionen bien su tiempo, gestionen y empiecen a estudiar con anticipación, por ejemplo, que es lo que uno siempre dice. Empiezan a estudiar 2 semanas antes, 3 semanas antes, un mes antes. Estudien después de cada clase. Eso les va a permitir, necesito mi cerveza, eso les va a permitir, les va a permitir tener una salud mental adecuada. Es súper importante, chiquillos. ¿Ya? Otras cosas, las redes, mantener redes importantes. Lo que siempre se habla, no importa la cantidad de amigos, como la calidad de amigos. Personas con las que uno pueda hablar, personas con las que uno les pueda contar sus cosas. ¿Ya? Este tema del no llorar. ¿Ustedes saben que llorar libera endorfinas también? Ojo, esa expresión emocional no se trata que anden llorando por todos lados y con todo el mundo. Se trata que con la gente que ustedes tengan una relación cercana, sean capaces también de expresar sus emociones, de llorar si así lo necesitan. Porque también es importante. A ver, yo tenía un profesor en la universidad que yo encontraba que era muy bueno, y él decía que el cuerpo y la mente humana es mucho más sabia de lo que uno cree. Háganle caso a esa sabiduría interna. Si ustedes tienen ganas de llorar, por ejemplo, lloren. No se lo dejen acá, porque resulta que, bueno, eso gracias, no sé, gracias a lo que quieran creer, gracias a Dios, gracias al destino, gracias a las fuerzas cósmicas, hacia lo que ustedes, a lo que ustedes quieran creerle, ha cambiado bastante, por suerte, ¿ya? Y actualmente no está este dicho de que los hombres no lloran, por ejemplo. ¿Ya? Pero ojo que de repente se va para el otro lado y a mí me ha pasado últimamente que me he topado con con más de alguna niña que me dice es que a mí no me gusta llorar. No, ojo, lloremos todos. Yo no digo que nos pongamos a llorar ahora o que lloremos constantemente, ¿sí? Sino que cuando tengan pena, cuando algo esté mal, cuando deban, lloren. Y lloren con la persona adecuada, que es lo importante también. El estado mental es el hacerse cargo. ¿Ya? Si ustedes notan que algo está pasando, si ustedes notan, por ejemplo, que están empezando a dormir todas las noches mal, que están todo el día angustiados, que están todo el día tristes, que están todo el día mal, y nada está resultando desde ustedes mismos, háganse cargo y busquen ayuda. Les voy a dejar los datos después también. En la universidad hay equipos de psicólogos que pueden ayudar también. ¿Ya? Nosotros también podemos ayudar si ustedes nos mandan un correo y nos solicitan apoyo. Nosotros podemos prestarles apoyo, podemos prestarles guía y podemos ponerlos en contacto con también si ustedes sienten que hay un problema mayor. Pero es importante cuidarse, es importante tener cuidado de nuestra salud mental, preocuparnos de nuestra salud mental. Recuerden, no somos solamente cuerpo, no somos solamente mente, somos ambas cosas. Es importante cuidar las ambas. Sí, por supuesto, Gabriel, también somos corazón. ¿Ya? Es súper importante. Cuídenla, preocúpense. Manténganse conscientes de ustedes mismos. Hay un tema que
hay tantos temas, ¿sí? Que también a lo mejor en algún futuro podríamos trabajar en un taller que tiene que ver con la conciencia corporal, con la conciencia de uno mismo, con la conciencia de qué somos, de quiénes somos, de qué cosas están bien en nosotros y qué cosas están mal en nosotros. Hasta qué límite yo puedo forzarme sin romperme. Y eso tiene que ver con la preocupación de la salud mental, mantener una buena salud mental. La vida saludable, que es lo que hablábamos recién. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar agua, preocuparnos de, no sé, a mí me pasaba, me acuerdo, me pasaba mucho cuando yo estaba en la universidad, que era típico, tenía en pruebas, no tenía pruebas. Entonces, ¿qué hacía? Pasaba una semana o, no sé, 2 semanas estudiando, vuelto loco, y apenas comía ahí, apenas tomabas café todo el día. eh, ¿Cómo esperas que responda una mente si tú estás cuidando tu cerebro así? No, no tiene sentido. La verdad que es un error grande, ¿ya? Que a veces no nos damos cuenta. Yo también lo hice en su momento, cuando tenía los exámenes, me acuerdo. Estudiaba, comía con suerte una vez cada 2 días, y dormía mal y tomaba café, y claro, y después me di cuenta, cuando uno ya empieza a darse cuenta, que en realidad si yo me preocupo de comer bien, de tomar agua, de dormir bien, efectivamente vas a rendir mejor también, ¿ya? Así que es súper importante, ¿ya? Los hobbies, chiquillos, no se les olviden, ya que también son importantes. En la vida no todo es estudiar, no todo es trabajar. Es importante estudiar, es importante trabajar, es importante la gestión de tiempo, ¿ya? Es importante que nosotros seamos capaces de distraernos, de tener nuestros hobbies, de tener nuestros espacios, de saber qué nos gusta. Si se fijan, mucho de este taller tiene que ver con la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ¿ya? De saber quiénes somos. La meditación, por supuesto. La meditación, Gabriel, es súper importante. A los que les guste meditar, es un elemento que nos ayuda a conocernos por dentro. Y bueno, dependiendo del tipo de meditación, puedes trabajar en la respiración, puedes trabajar en la concepción corporal, puedes trabajar... La verdad que la meditación es re potente. Y es súper potente. Yo aquí tengo, o sea, ¿han visto ese monje del Tíbet que se quemó? Así mismo, ¿lo han visto? Que se quemó, si no, no lo vi. No lo he Y visto. no, mira, si aquí lo tengo aquí, porque me parece súper cuático. Ay, y sorprendente. ¿Qué? Sí, se ve. Se quemó como una protesta al gobierno chino. Y es épico, me parece súper potente porque no importa el dolor, o sea, o sea, sí importa, pero no importa, o sea, tenemos la capacidad de soportar muchas cosas, ¿cachai? Y podemos vivir muy bien si somos conscientes y lo hacemos con autoconocimiento, con meditación. Se pueden hacer cosas increíbles, o sea, a mí me parece igual es un poco sádico esto, Es un poco pero extremo quemarse. Sí. sí, pues, pero me parece como interesante porque de repente, ay, estoy estresado porque tengo 2 pruebas, ay, ay, me voy a morir. Este caballero se quemó a sí mismo como protesta y la gente dice que no hizo ni siquiera un sonido. O sea, eso, o sea, te dice como la, no sé, o sea, es como que yo lo entiendo parte de mí, no sé si se entiende a lo que quiero llegar con esto. Los seres humanos son complejos, Gabriel, son muy amplios. ¿Sí? Hay un espectro muy amplio de seres humanos. Eh, Igual yo creo que es bueno tratar de mirar las cosas, a ver, los extremos nos pueden enseñar mucho, sí. El quemarse a lo bonzo es un extremo. Sí, Eh, entonces yo creo que es bueno tratar primero de mirar como el punto medio, como obvio, el sí, equilibrio, porque, bueno, el monje que me muestras probablemente tuvo sus razones, ¿sí? Debe claro. tener sus razones, pero quizás son muy extremas. O sea, Ahora, lo que es capaz de lograr el ser humano a través de la
capacidad de controlar su propia mente es asombrosa, O sea, efectivamente. Son sí, capaces de cosas asombrosas. sí, Y los monjes budistas, y las personas que practican la meditación, los monjes tibetanos, logran cosas asombrosas con el control de su propio organismo, efectivamente. sí, pues, ese era el punto. O sea, hasta dónde podemos controlar nuestra mente. Si alguno de ustedes siente que gracias al estrés o gracias a todas estas cosas, sienten que no pueden controlar su mente, recuerden que un viejo y varios viejos se han quemado sin hacer Sí. sonido en forma de protesta. Sí, Así pero mismo. también hay un tema O ahí sea, que es importante, Gabriel, y es el hecho requiere de que entrenamiento. sí, justamente, hay, a ver, estás hablando de, por ejemplo, son personas que han estudiado y trabajado toda su vida para tener un nivel de control de su organismo que es muy alto, muy alto, muy Y, alto. Es como que lo hicieran ustedes. Pero probablemente si a uno de esos monjes, que también es importante, ya es importante también darnos cuenta de los bemoles que tiene la vida y las decisiones que uno toma. Si a uno de esos monjes le pidieras que construyera un edificio, o que hiciera un alcantarillado, o construyera un oleoducto, con la capacidad que van a tener ustedes cuando salgan de la carrera para hacerlo, él diría, wow, Germán es asombroso, wow, Gabriel es asombroso. ¿Se fijan? pero También exacto, todo es equilibrio en la vida. Entonces, por eso hay que tratar de apuntar al equilibrio. claro, o Exacto. sea, no dice el chancho. Pero es bueno porque se aprende como que hay capacidad, tenemos la capacidad de controlarnos muy bien Sí. y enfrentarnos a todos los demonios que pueden existir, imaginarios o reales. El Y ser si humano no, tiene una capacidad asombrosa. y si no, morir intentándolo. Y ser, y ¿cómo se llama esto? Y ¿cómo se llama esto? Poder morir intentándolo. Eso me parece algo cuático. O sea, tenéis que estar muy alineado contigo mismo, por así decirlo, con las cosas que deseáis, o cómo o la narrativa que estás viviendo dentro de tu vida, tiene que estar muy bien como para que tú puedas llegar a hacer cosas así de cuáticas. O, ¿no? Efectivamente. Y a sacrificar lo que tengas que sacrificar y también cuidarte a ti mismo. O sea, es que eso tiene que ver con cómo te vas descubriendo a ti mismo y es súper necesario. O sea, quizás deberíamos aprender todo a hacer eso antes de A estar meditar. en la universidad. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver qué tenemos que aprender primero. La vida es aprendizaje, la vida es aprendizaje, por lo tanto, que estemos conversando de esto ya es aprendizaje. Tienes razón, Germán, no todos nos estresamos con lo mismo, eso es súper importante. Lo que te estresa a ti es muy diferente a lo que me estresa a mí probablemente en ciertas circunstancias. Es lo mismo con el sufrimiento. ¿Sí? Me acuerdo de alguna vez, hace no mucho en realidad, haber tenido esa misma conversación. Uno nunca puede medir el estrés del otro o el sufrimiento del otro, excepto que uno sea el otro. Y eso tiene que ver con la empatía. Lo que me pasa a mí cuando, por ejemplo, se me muere mi gatito, puede ser muy diferente a lo que le pasa a otra persona cuando se le muere su gatito. Lo que me pasa a mí cuando salgo a la calle y me frustra algo, puede ser muy diferente a lo que frustra a Daniel, por ejemplo. ¿Ya? Eso es súper importante. Como acotación, antes de que pasara a la siguiente lámina, en lo de los hobbies, por ejemplo, me pasa que, no sé, estoy haciendo cualquier otra cosa, en mi caso es talabartería, me dedico a hacer artículos de cuero. Pero, por ejemplo, con este avance y todo el tema de la universidad, es como que mientras lo estoy haciendo, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque estoy pensando, en lugar de estar haciendo esto, debería estar estudiando y así me la paso. Entonces, al final es como que no estoy ni allá ni acá y en verdad no lo paso. Eso es por dos razones, Germán. Eso es por la gestión de tiempo. Tienes que, a ver, es por la gestión de tiempo y la estructura y la culpa. ¿Ya? Si tú logras gestionar tu tiempo adecuadamente para que me voy a poner un poco psicoanalista, para que tu super yo, para que, ¿cómo te lo explico? Para que El super yo era lo que uno debería hacer, algo así, ¿no? O sea, exacto, ya, para lo que tu yo más castigador
para lo que tu yo más duro contigo mismo logra entender que igual te va a ir bien, si tú logras gestionar tu tiempo adecuadamente y esa parte tuya logra verlo y logra darse cuenta que igual te va a ir bien, que igual está bien, que igual sirve, vas a lograr hacerlo con menos culpa. Pero para eso tienes que gestionar bien el tiempo y darte cuenta que igual funciona. Es un trabajo que tienes que hacer contigo mismo. Expectativas realistas, o sea, tiene que entrar dentro de su mente que uno no puede ser y hacer todo. O Y, sea, lo importante, Germán, también claro, darte los espacios, darte el espacio adecuado. ¿Te fijáis? O sea, tú tienes que ir midiendo ahí, po. O sea, a lo mejor no vaya a ser que le estás dando mucho espacio al tema del trabajo en cuero. Quizá tienes que decir, ya, ¿sabes qué? Si le doy 4 horas, sufro. Ya, pues dale 2. Dale 2 y cronómetro, perdón, no me sé la palabra, y pon hora. Ya, velo en la hora. Sí, gracias. Velo en la hora correcta. ¿Te fijas? O sea, ponte la hora, acá voy a empezar, acá voy a terminar, gestiona bien los tiempos y eso se va a ir pasando. Y además de que te va a empezar a dar buenos resultados. Tener espacios para expresarte, tener hobbies, te va a ayudar también en la universidad. Te va a ayudar a rendir más porque no vas a llegar al momento en que el estrés va a empezar a hacer estragos en ti. ¿Ya? Gracias. me, me parece Ok. súper interesante eso, que quizás si el tiempo no te está alcanzando, puede ser que tenés que cambiar de estrategia. O sea, me parece súper necesario eso, que cuando algo dentro de tu vida no está funcionando, tenés que cambiar de la manera en la que estáis trabajando. Y muchas veces la manera de pensar, porque si el problema está aquí y que no podéis disfrutar tu descanso porque sentís que tenéis que estar haciendo otra cosa, tenéis que aceptar que hay un humano, ¿cachai? Y que, pues, eso, ¿cachai? Y que tenéis como un límite. Y lo otro era, claro, lo otro es prueba de diferentes estrategias. A mí me pasó lo mismo que a ti, y lo que hice fue cambiar de 100, o sea, yo estaba estudiando pura teoría en álgebra y pasé, o sea, como 100% teoría y casi nada de ejercicio, porque me da flojera hacer tanto ejercicio. Pero ahora busqué un video en YouTube, gracias a Dios, y que me decía que al final era recomendable hacer como 80% ejercicio y 20% teoría, que al final casi todo lo que yo tendría que aprender en ingeniería era a través del proceso activo en el que yo estaba haciendo el ejercicio. Y eso me sirvió caleta. O sea, hoy día tuve la prueba álgebra y me fue bien. O sea, así que, o sea, 10 de 10. Esa nueva estrategia, como que solté caleta de estrés y me sentí con mucha más energía cuando probé otra estrategia y me sirvió. Así que eso. Otra cosa, chicos, aprovechen de ir a las tutorías que necesiten en algún momento apoyo. Recuerden que las tutorías están para eso y nuestros tutores son bastante buenos. Además de eso, pueden ayudarlos un poco a darles recomendaciones con el tema de métodos de estudio, de gestión de tiempo. ¿Ya? También recuerden que son un apoyo que están ahí justamente para eso. Y muy dispuestos además porque son muy buenos. ¿Ya? Son muy buenos. Otra cosa, si necesitan algún tipo de apoyo externo, ya, perdón, interno en realidad a la universidad, recuerden que tenemos diferentes formas de apoyo en los que se les puede ayudar. Si en algún momento sienten que están, acuérdense lo que hablábamos, el tema de la salud mental, si en algún momento sienten que esa salud mental se ha empeorado o necesitan algún tipo de apoyo, existe este correo, que es ups.psicologica@usach.cl, a lo que ustedes pueden escribir y pueden solicitar una hora y ellos los van a guiar, ¿ya? Como pedir hora, los van a evaluar y van a iniciar algún tipo de proceso con ustedes, ¿no? Eso es súper importante. Por otro lado, también decirles que siempre nos pueden escribir a nosotros y se pueden contactar con nosotros si necesitan algún apoyo o ayuda o necesitan conversar de algún tema en particular. Nosotros vamos a intentar darles el apoyo que necesitan o apoyarlos en la derivación del tema en concreto, ¿ya? De acuerdo a las redes que maneja la universidad. Y por último, recuerden que también están nuestras redes sociales,
¿ya? Dónde va a quedar, por ejemplo, subido este video para que lo puedan revisar. También para que le digan a aquellos que no pudieron venir, que si quieren verlo, va a estar disponible. Y decirles que todo esto nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucha preocupación, y lo que estamos intentando hacer justamente es responder a lo que nosotros vemos en los diagnósticos que estamos realizando constantemente, para que sea un apoyo extra en este concepto que se construye de universidad, como universalidad, ¿ya? Donde no solo está el preocuparnos de que ustedes absorban conocimientos como una esponja, sino también preocuparnos de ustedes en un ámbito más completo, preocuparnos de cómo están, preocuparnos de cómo van rindiendo, preocuparnos de cómo están en sus casas, cómo están sus relaciones, desde un concepto más universal. Esa es la idea de este programa, y esperemos que les sirva y que les guste. Se van a seguir realizando, van a seguir saliendo de nosotros, así que no se preocupen por ese lado. Y eso sería el taller del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, y no sé si alguien quiere decir algo como finalizando, o si le quedó a alguien alguna duda que quiera plantear o algo que quiera decir. Sí, profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Entendí bastante bien el tema de cómo ver el estrés en el momento, pero aún hay gente que como que no sienten el estrés en el momento, como no tiene dolor de cabeza, no le pasa que se le irritan los ojos y le viene después, como cuando ya no hay estrés, por ejemplo, cuando llegan las vacaciones o cuando viene un paro y baja el estrés desde un pic a nada. Y ahí llega el ataque. Por ejemplo, a mí me dio una crisis de ansiedad justo en un paro. Yo no me sentía estresada en clase, pero cuando llegó el paro, así fue como que me llegó todo de una. Como ya no tenía que estudiar, no tenía que asistir a clase y todo, ahí llegó. ¿Cómo controlar como esa baja de estrés? Como Esa fue ir la falta de bajando el estrés estrés la que paulatina, sí, claro, sí, paulatinamente. sí, ¿Cómo controlar sí, eso? efectivamente, tratar de ir bajando el nivel de activación paulatinamente es una buena opción, y también conocerte, pues tú ya sabes que te pasa eso, o sea, ya lo aprendiste, entonces ya sabes que podría volver a pasarte si no empiezas a bajarlo paulatinamente y si no le pones ojo, especialmente en el momento que terminas la situación estresante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿a ti te dio qué tipo de crisis te dio? Bueno, me dio una crisis de pánico, literal pensé que me iba a morir, yo pensé que estaba sufriendo un infarto, un dolor en el brazo increíble. Y claro, caí en la clínica, parálisis completa, cuerpo completo, solo sentía la cabeza. Ya, ya. Eso tiene que haber empezado de alguna forma, tú tienes que haber tenido una sensación al principio, ¿cierto? Sí, un dolor en el brazo, muy Empezó intenso. empezó de menos a más, ¿cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, si alguna, ya, primero, tienes que tener súper claro que te puede pasar eso, porque todos reaccionamos diferente, lo que hablábamos recién con Germán, todos reaccionamos diferente al estrés además. O sea, no todo nos estresa, no a todos nos estresa lo mismo, y todos podemos reaccionar de una forma diferente. Tú ya sabes que después de estar sometida a la situación estresante, te podría pasar algo así. Entonces, lo primero es ir bajando las situaciones estresantes de a poco. ¿Ya? Es como cuando haces ejercicio, si te pones es lo mismo en realidad, pues también estás sometiendo a tu músculo, al hacer ejercicio tú lo que haces es someter tu músculo a un estrés. Cuando estás haciendo ejercicio, ¿cierto? En general se recomienda ir bajando la intensidad a poco, no llegar y, por ejemplo, si estás corriendo una maratón, se recomienda terminar de correr suave, ¿sí? Porque si llegas y te paras, después de correr una maratón, te puede pasar lo que le pasó a Maratón, que fue morir de un infarto. Es lo mismo. Tienes que tratar de empezar a bajarlo de a poco, ¿ya? Empezar a bajar el estrés de a poco y aprender a reaccionar cuando sientas el primer indicio de que te podría pasar algo así. Entonces, por ejemplo, cuando salgas del tema del estrés, empezar a preocuparte de cómo estás respirando, de respirar tranquila, de tratar de estar tranquila. Si empieza el tema del dolor en el brazo, efectivamente preocuparte de cómo estás en ese momento. Lo más probable es que, por lo que me estás diciendo tú, hayas recontra ultra hiperventilado por el tipo de, de síntomas que tuviste. ¿Se entiende, Sí, Javier? lo mismo dijeron Naomi.
Nada, lo dime, mismo, perdona. lo mismo me dijeron sí, en la clínica, que era una hiperventilación, pero muy, muy, Sí, muy alta. atómica. Atómica. Entonces, Naomi, tienes que preocuparte de eso. Ya tienes que preocuparte de conocerte, de reconocerlo, que yo creo que ya aprendiste. ¿Te ha vuelto a dar? No, ahí ya aprendí a controlar la respiración y todo. ¿Y hace Sí, cuánto te dio? el año pasado. El año pasado. Ya. Bueno, hay personas a las que una crisis de angustia le da una o dos veces en la vida, ¿ya? Y no les da ¿Pero esa nunca mejor. forma de pánico o angustia? Angustia porque no se ha repetido. Si se repitiera más en el tiempo, podría pasar a ser un O pánico sea, mayor. pero, ¿y no sería recomendable que nuestra compañera haga ejercicio? O sea, Cualquier cosa que baje el estrés podría ser recomendable, pero recuerda, Gabriel, que es súper importante que siempre va a tener que ver contigo también, con cómo todo lo que vimos recién te ayuda a bajar el estrés. Lo importante es cómo lleves eso a ti. Hay personas que a lo mejor les va a resultar más hacer ejercicio, hay personas que les va a resultar más a lo mejor juntarse con amigos, hay personas que les va a resultar mejor quizás meditar. claro, o O sea, todas todo juntas. entiendo. Ah, sí, bo. Ahí nivel Dios, ya. Claro, O sea, me ¿ya? parece súper lo bueno de que si pudierais aplicar toda esa, podríais abarcar cada vez más responsabilidades, ¿no? ¿No? Porque podéis, tenéis como toda tu vida estructurada, entonces como que de manera de que te estresáis menos. Entonces vivir más relajado, porque hacías ejercicio, te juntáis con tus amigos, te relajáis, tenías expectativas realistas de tu trabajo, tenías una especie de propósito dentro de tu vida, entonces entendís que dentro de tu narrativa todo te está diciendo las cosas bien, entonces podía cada vez abarcar más responsabilidad y si abarcáis más responsabilidad podía ayudar a más personas que la están pasando mal. O sea, todo lo que Entonces, vimos, todo lo que vimos efectivamente es súper sano, y todo es recomendable, pero siempre adaptado al individuo, siempre adaptado a nosotros, ¿ya? o sea, igual Porque, todos somos humanos, todos y, lideramos oxitocina con buenas personas. El problema es que y la- consideramos que son buenas personas, el que te da o el que te da cariñito o la persona que quiere lo mejor para ti. y tiene que ver con la concepción de nosotros mismos y el individualismo. O sea, no el individualismo en realidad, y el individuo, ¿ya? Naomi, ¿respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más le gustaría decir algo, chicos? ¿O queda con alguna pregunta? Yo quería Las gracias, preguntar, profe. Agradecido por la instancia y por saber también que hay una preocupación más allá de lo académico y de todo lo que es administrativo, sino que, como usted decía, preocuparse cómo están, en qué están, eso se agradece bastante, así que muchas gracias. Qué bueno, Germán. Gracias a ti por estar acá también. ¿Alguien más, chicos, tiene algo que quiera decir? que, que quería decir yo que tomarse a uno, o sea, lo tomé de un tal Jordan Peterson, que era que tratarte a ti mismo como alguien que a ti te importara. Mm, El problema de esto es como que tú sabes todas las cosas malas que te han pasado y quién eres tú. O sea, tú eres la persona que más se puede juzgar también, pero tú eres la única persona que se puede cuidar. O sea, si tú te logras hacer cargo de ti mismo y perdonarte y tratarte como un ser humano, harás ejercicio para, para cuidar tu cuerpo. Te alimentarás bien porque te preocupas de tu salud, ¿cachai? Dormirás bien o te preocuparás de intentarlo porque te preocupa la salud de tu mente y de tu cuerpo entero. Hacerse cargo de uno mismo, pero para eso primero hay que perdonarse y eso no es fácil porque tienes que pasar tiempo contigo mismo y eso se consigue reflexionando. efectivamente, Bete. Así que eso, quiéranse. Y la única manera de quererse es reflexionando, perdonándose y cuidándose realmente de verdad.
Porque si tú decís, no, yo me amo, pero al final comís pura basura, dormís mal, fumáis de todo, no te preocupa tu cuerpo así, ¿cachai? O cómo estáis, eso no es preocuparte de ti. O sea, ¿alguna vez te has preguntado a ti mismo o a ti misma, cómo me siento? ¿Qué siente mi cuerpo? O me duele un poco el pecho, ¿no? Siento tensión en el estómago, siento tensión en las manos, o siento tensión en la cabeza. Eso es quererse. O sea, preguntarse y tomarse ese tiempo. Y con la meditación te podéis dar cuenta de cómo, o sea, con la propia percepción de cómo se siente tu cuerpo. Y así podéis solucionar los problemas más fácilmente. Podéis darte cuenta, oh, sabéis que me siento como medio tenso. Puedo hacer ejercicio, puedo dormir mejor, puedo comer más sano, no sé, cualquier cosa. Pero ahí hay que investigar. Así que es. Apaño, porque es bueno, porque si ustedes se sienten bien, su percepción de la realidad va a mejorar. ¿Cachai? O sea, la percepción del mundo en el que estáis viviendo, y quizás van a dejar de ser tan nihilistas algunos, y van a empezar a valorar más la vida, no se empiecen a preocupar de ellos mismos. Ya, pues. Gracias, Gabriel, por tus palabras también. ¿Alguien más, chicos, que quiera decir algo, unas últimas palabras antes de terminar el taller? Carlos. Ya, pues. ¿Sí? Sí, Cristina. bueno, yo quería agradecer a todos y todas las que asistieron a la actividad, motivarlos y también pedirles a ustedes que sean los interlocutores, ¿verdad? Para sus compañeros en cuanto a que puedan asistir a nuestras actividades. La idea efectivamente es apoyarlos desde un punto de vista más integral, y obviamente estas actividades sin que ustedes estén presentes no tienen sentido. Así que agradecerles a todos, pedirles también que puedan motivar a sus compañeros y compañeras para que asistan a este tipo de talleres. Los vamos a hacer en forma adecuadamente frecuente, si es la palabra correcta, con la finalidad de poderlos apoyar. Nuestras encuestas buscan eso, efectivamente, saber qué necesitan, y este taller buscó de alguna otra forma respuestas a través de las respuestas que ustedes nos dieron a la primera encuesta. Así que agradecerles por eso, agradecerle a Carlos por su interesante charla, ¿verdad? Que yo creo que no solo trasciende a nivel de nuestros estudiantes, sino que yo creo que también a nivel de la comunidad universitaria. Creo que estamos en una instancia que es muy necesario el poder aprender a entendernos. Y yo también quisiera dar un alcance en función a eso y la reflexión a la que llegué cuando empecé a escuchar a Carlos, que efectivamente tenemos que empezar a ser como la Tierra. Y la Tierra, desde el punto de vista de la termodinámica, es un sistema abierto disipativo. Y creo que la resiliencia tiene que ver con eso, que es una palabra que se hablaba. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que empezar, ¿verdad?, a mirarnos en forma interna y a construir esa salud mental que es tan necesaria para poder tener los otros componentes que son también importantes para cada uno de nosotros y nosotras. Así que muchas gracias a todos y todas por la actividad y a Carlos por este excelente taller. Nos vemos, cuídense. Que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho. Muchas Chao, gracias profe, a muchas todos. gracias. Gracias a ustedes. Estuvo épico. Profe, que estén bien. Chao, chicos, Gracias. cuídense. Chao, Cristina. Gracias. Chao, chao.